Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Ricardo Loera, que es cirujano maxilofacial y es especialista, pues muy especialista en cirugía ortognática. He visto muchos de sus casos en Instagram y se encuentra en Chihuahua, México, y lo encuentro en Instagram como Loera Maxilofacial. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola Paulina, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, un gustazo que hayas aceptado, que estés aquí en Odontoblog, que nos vayas a hablar de cirugía ortognática, que es algo que haces mucho, ¿verdad? En Chihuahua. Fíjate que recién empezamos a operar con frecuencia este tipo de procedimientos acá en la capital donde me encuentro. No se hacía tanto, se empieza a poner de moda entre los pacientes y también entre el gremio de la ortodoncia. Es un procedimiento que, como ya platicaremos, está lleno de tabús, de mitos. Es un poco satanizado, pero en realidad, cuando un paciente tiene la indicación de tener un procedimiento quirúrgico ortodóntico, pues lo ideal es que lo llevemos por ese camino y que no tratemos de hacer otras cosas que probablemente no sean lo mejor para ellos. Pero Ok. sí, te agradezco mucho la invitación y ojalá que podamos platicar cosas que sean de provecho para la gente que te ve. Sí, platícanos un poquito de ti. Bien, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua la licenciatura. Una vez terminada la licenciatura, tuve la oportunidad de hacer mi posgrado en cirugía oral y maxilofacial en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, precisamente en el Hospital Central de allá. Nuestra especialidad es de 4 años, como muchos ya lo saben. Una vez que terminé la especialidad, regresé a Chihuahua, donde soy originario. Actualmente tengo mi práctica privada en un hospital de acá, que se llama Sierra Alta. También tengo ya 3 años dando clases en la Facultad de Odontología de acá. Tengo una materia en 10.º semestre, que son los alumnos de último año ya, que casi salen, que es prácticamente cirugía maxilofacial, lo que yo doy, mi especialidad. Y recientemente también empecé a colaborar con el posgrado de ortodoncia, precisamente en la materia de cirugía ortognática, que es de lo que vamos a platicar. ¿Y tu consulta privada está en Chihuahua, Chihuahua, es en el centro de Chihuahua? Sí, en Chihuahua, la capital. Sí, en Chihuahua, Chihuahua, que estamos más o menos a unas 3 horas de la frontera, de Ah, Juárez y del Paso, Texas. y también atiendes, me imagino, extranjeros. Sí, no con tanta frecuencia como la gente que radica de lleno en Ciudad Juárez, pero sí vemos algunos pacientes extranjeros que, como todos ya sabemos, muchos de los procedimientos que hacemos nosotros son muy caros en Estados Unidos y entonces ellos tienen que buscar opciones para atenderse en nuestro país. Por lo general, pacientes que son mexicoamericanos que tienen alguna relación con el país. Sí, es cierto. Como Sí. tú comentas, hay cirugías ortognáticas que por más que las queremos brincar o hacer otro tipo de procedimientos, siempre es mejor no omitirla y hacer equipo con el ortodoncista, ¿verdad? Sí, fíjate que creo que la nueva generación de cirujanos y ortodoncistas cada vez lo tienen más claro. Es entendible que exista tanto tabú y tanta incertidumbre con ese tipo de procedimientos porque hace algunos años, no muchos años, hace 20 a lo mejor, no existía muchas de las cosas que estamos utilizando actualmente para que la recuperación, el proceso, la planeación, todo sea con más exactitud y tratando de disminuir a lo más que se pueda las complicaciones que, como en cualquier procedimiento quirúrgico, pueden pasar. Y que me imagino que al pasar de los años ha ido mejorando. Como tú dices que tú manejas mucho cirugía ortognática mínimamente invasiva, ha mejorado Sí, ese procedimiento con los años, o sea, con la tecnología, con nuevas sí. herramientas y demás. Fíjate que a pesar de que estas técnicas no son nada nuevas y que hay cirujanos ya más grandes que las hacen desde hace mucho tiempo, particularmente en México, de un año para acá, es algo que se está poniendo de moda o es algo a lo que empieza a existir apertura y que la gente mayor, que son excelentes cirujanos, pero que tienen toda su vida trabajando en una ortodoncia convencional, están mirando a la cirugía ortognática de mínima intervención como una posibilidad. Y hay muchos referentes a nivel nacional que tienen toda su vida operando con un protocolo convencional que están migrando
a la cirugía ortognática mínimamente invasiva. Ya quiero que nos platiques del tema. Y Sí, queremos saber qué se refiere a mínimamente invasiva, así es que, si quieres, empezamos con el bueno, tema. bueno, mira, la cirugía ortognática mínimamente invasiva hace referencia a todos los procedimientos y complementos en el pre, en el trans y en el postquirúrgico de los pacientes que hacen que estos pacientes puedan tener una recuperación más rápida. Ahorita los vamos a ir desglosando, si tú me lo permites, y Sí. que puedan incorporarse a una vida laboral o una vida productiva lo más pronto posible después de recibir una cirugía ortognática. Lo que ha hecho que los tiempos de recuperación, que en promedio antes eran de 1 a 2 meses, puedan disminuirse a 2 semanas, 15 días, para que un paciente pueda estar haciendo trabajo de oficina y llevar una vida más o menos normal, comiendo más o menos normal, y esto va a depender también de la evolución de cada paciente. Todas estas técnicas y todos estos complementos que ahorita platicaremos hacen que la cirugía sea cada vez más segura. Como ya lo comenté, nunca exenta al 100% de tener complicaciones como cualquier cirugía, pero cada vez más segura, cada vez más rápida y con protocolos que hacen que el paciente pueda reincorporarse a una vida normal lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Me imagino Que que son protocolos que a lo mejor tocan menos hueso o el hecho de tocar menos, inflamar menos, porque sí recuerdo que son, o sea, son inflamaciones y es un postquirúrgico pesado. Sí, sí, por lo general es lo que en la mente de todos los pacientes y por lo general de todo el gremio eh, está cuando escuchamos cirugía ortognática. Pero sí, las inflamaciones, el dolor posquirúrgico, todo ha sido más llevadero a raíz de implementar este tipo de abordajes que, por ejemplo, tú comentabas, menos hueso, que en realidad no es menos hueso porque los cortes los maxilares son los mismos, solamente que se hacen por abordajes más pequeños. Se le malinterpreta, perdón, un poco lo que hace referencia a la cirugía ortognática mínimamente invasiva, porque no solamente es hacer abordajes más pequeños, es todo un cúmulo de cosas que hacen que durante, antes y después el paciente pueda tener una mejor recuperación y un mejor pronóstico. No solamente hacer abordajes pequeños. Ok, es todo un Sí, complemento. así es. Ujú. Sí, Ok, pues vamos a verlo. bien. Bueno, así muy brevemente, el término de cirugía ortognática viene de la etimología ortos, recto, y natos, mandíbula. Eh, este término, desde mi perspectiva y desde de muchos cirujanos, se queda corto para describir todo lo que involucra el proceso o el tipo de cirugía la que conlleva operar los maxilares para ponerlos en una nueva posición. Si bien hace referencia a que lo que no está recto se tiene que poner recto, la cirugía ortognática actual involucra muchísimos más aspectos, tanto así que es probable que en un futuro decir cirugía ortognática ya no sea lo más correcto y tendríamos que referir a esto como cirugía ortofacial, que es un término que yo he aprendido del doctor Hernán Alfaro, que es uno de los doctores a nivel mundial, desde mi perspectiva y de muchos cirujanos. Sí, el doctor Hernández Alfaro, él es un cirujano maxilofacial que radica en Barcelona, desde mi punto de vista uno de los mejores del mundo para hacer cirugía ortognática. Sí, te decía que tal vez este término de poner rectos o a la referencia a poner rectos los maxilares se quede corto para describir todo lo que involucra una cirugía ortognática o todo lo que se puede mejorar haciendo cirugía ortognática. Por mucho tiempo se hacía cirugía ortognática para corregir oclusiones, ¿sí? Para corregir dientes únicamente. Pero hoy sabemos que la cirugía ortognática, además de corregir mordidas o oclusiones, como nosotros lo decimos, puede ayudar significativamente a las vías aéreas. Cada vez más las personas buscan tener este tipo de tratamientos con un fin estético principalmente. En fin, hay muchas otras cosas que involucran la cirugía ortognática y por esto mismo este término probablemente en un futuro no sea lo más correcto. Te comentaba del doctor Alfaro, que es un doctor con el que yo tuve oportunidad de aprender algunos días en Barcelona.
Él es uno desde mi perspectiva, uno de los mejores doctores para operar cirugía ortognática a nivel mundial. Él está empujando fuerte con un término que hace referencia a todos estos cambios, ¿no? Y en vez de llamar cirugía ortognática a sus procedimientos, les pone un término de cirugía ortofacial. Eh, esta misma tendencia que las personas buscan cada vez más la estética ha hecho que nosotros miremos la cirugía ortognática desde otra perspectiva y que hagamos más énfasis en todos esos componentes estéticos y funcionales, además de la oclusión o de corregir oclusiones dentales. Eh, bien, la cirugía ortognática, así brevemente, pues puede ser un, una alteración en el crecimiento de los huesos maxilares que puede estar determinada por un conjunto de factores, principalmente con una tendencia hereditaria, alteraciones del desarrollo, enfermedades sistémicas que puedan hacer que no se desarrollen bien nuestros maxilares y cuestiones ambientales. Es como la gran mayoría de las patologías que tratamos, multifactorial, ¿sí? Y como te explicaba, pues está llena de mitos y está llena de tabús. No podemos negar que no es menor cosa que tú tengas que cortar el maxilar y la mandíbula, el mentón y llevarlos a una nueva posición, para nada, y esto se tiene que tomar con muchísima seriedad y con muchísima, no sé, ser minucioso para hacer todo este tipo de tratamientos. Pero también es cierto que a pesar de que no es algo menor, todas las cosas que han venido con el avance de la tecnología y las nuevas técnicas han hecho que cada vez sea más seguro operar cirugía ortognática en el mundo. Hay que tomar en cuenta que, bueno, ahorita estamos hablando como parte de la cirugía y la perspectiva del cirujano, pero esto, como muchas patologías, es un manejo multidisciplinario, ¿no? Que se compone principalmente por un ortodoncista, que en realidad el ortodoncista probablemente es el que ve más tiempo al paciente que se va a someter a una cirugía ortognática, inclusive más que el cirujano, por la preparación pre y postquirúrgica que éste necesita para poder tener o llegar al punto de operarse. Nos apoyamos de nutriólogos porque es importante que antes y después del tratamiento podamos estar bien nutridos para que nuestra recuperación y todo el pronóstico sea más favorable para el paciente. Un psicólogo porque, a pesar de que la gran mayoría de las veces los cambios son positivos para los pacientes, la belleza es realmente subjetiva. Entonces, para lo que alguno es bello, para otro no. Pasa algo, y nos ha pasado con nuestros pacientes, que a pesar de que todo el mundo les diga que lucen o los perciban más bellos, te digo, hablar de belleza es muy subjetivo, ellos o a algunos les cuesta trabajo después de verse 20, 25, 30 años o más de un rostro a de un día para otro tener un nuevo rostro, y esto implica también un trabajo importante por la parte psicológica para que ellos puedan ir asimilando el cambio que pudieran tener. Y súper, súper importante, como en otras especialidades también, la fisioterapia. Una vez que los pacientes se operan, ellos tienen que tener una fisioterapia para que puedan recuperar la función lo más rápido que se pueda. Bueno, ya platicábamos más o menos la definición de cirugía ortognática. Esta definición es sacada del doctor que les comentaba hace un poco, que es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan en la cirugía, en la anestesia, así como los cuidados pre y postoperatorios que permiten reducir el dolor, la inflamación, la pérdida de sangre y las complicaciones en el paciente durante y después de la cirugía. Me gusta poner este cuadro. Este cuadro no es de mi autoría, es de otro cirujano bastante conocido en el ámbito de la cirugía ortognática. Es un doctor brasileño del cual he podido aprender mucho. Uno de mis maestros, el doctor Orión Haas. Él radica en Porto Alegre, en Brasil, y él hizo este diagrama y habla de la evolución de la cirugía ortognática. Te lo explico brevemente, a ver si puedo hacerlo bien. Él divide este diagrama en tres aspectos: el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Habla de una cirugía ortognática contemporánea. Bueno, hay cosas que han cambiado en el preoperatorio, y principalmente él nos habla de grandes cambios a nivel de planeación, ¿sí? Yo creo que
sin equivocarme, lo que más ha evolucionado la manera de operar cirugía ortognática ha sido la planeación virtual y hacer planificación 3D y no una planificación análoga. Uno de los pilares más importantes desde mi punto de vista. Otra es toda esta terminología que platicábamos de cirugía ortofacial, que en realidad los motivos de los pacientes han cambiado y ellos buscan muchas veces más estética que función. Sin embargo, hay que siempre tomar en cuenta ambas desde mi punto de vista. Una vez que llevas al paciente a quirófano o a la sala de quirófano, pues lo más importante que ha cambiado es la manera de hacer nuestros abordajes, que antes tenían que hacer abordajes o se siguen haciendo muchos y no está mal, es otra manera de hacerlo y se ha hecho por muchos años y se hace y está bien, pero ahora se vislumbra otra oportunidad para los pacientes de tener abordajes más pequeños que involucren menos cortes a nivel muscular, sobre todo que haga que la mímica facial de los pacientes pueda reponerse o pueda dañarse lo menos posible, ¿sí? Y otro término importante que menciona Orión es el fast recovery, que son algunos complementos que se hacen después de la cirugía para que el paciente pueda reincorporarse a una vida normal lo más rápido que se pueda. Acá a este lado izquierdo, independientemente, así lo interpreto yo, independientemente de la manera en que te estén llevando tu ortodoncia, porque dijimos que siempre está acompañada de un tratamiento ortodóncico, por eso yo creo que el actor principal de la cirugía ortognática probablemente no sea el cirujano maxilofacial y sea el ortodoncista, pues el que lleva más trabajo, ¿no? El tratamiento ortoquirúrgico convencional, como una ortodoncia convencional, hay tratamientos ortoquirúrgicos no convencionales. Hoy en México también está muy de moda el uso de anclaje esqueletal, mini placas, sobre todo una tendencia brasileña de tratar pacientes con anclajes esqueletales. Y otro término que él pone aquí, que es la cirugía primero, que es primero te opero y después llevas ortodoncia. Independientemente de cómo estés llevando tu tratamiento de ortodoncia, pues todo aplica, ¿sí? Yo tal vez agregaría los alineadores del lado izquierdo, pero yo no modifiqué su mapa, es el mapa de Orion Haas, pero también hay muchas personas que están preparando pacientes por medio de alineadores y también está bien y como cirujano, pues uno se tiene que adaptar a las preferencias del ortodoncista también. Sí, claro. Bueno, trataré de muy brevemente tocar estos puntos que te comentaba en este cuadro, la cirugía ortofacial, la planeación virtual, abordajes mínimamente invasivos y qué hacemos para intentar que nuestro paciente se recupere más rápido. Bueno, a pesar de que hoy en día el doctor Hernández Alfaro es una de las personas que más empuja para hacer conciencia en que se tiene que tomar en cuenta la estética facial dentro de la cirugía ortognática, y estas son percepciones personales, ¿eh? Porque todos los cirujanos tendrán maneras de ver diferente todo esto, pero yo te hablo desde mi perspectiva. Yo creo que uno de los cirujanos que la gran mayoría de los cirujanos jóvenes y viejos también admiramos en este campo de la cirugía ortognática es el doctor Bill Arnett. El doctor Bill Arnett desde hace muchísimo tiempo le daba énfasis a esta parte que tenía que ver más con aspectos fuera que no únicamente se centraba en la parte de la oclusión. Creo que es una de las primeras personas desde mi educación y de lo que yo he podido aprender en cirugía ortognática que empujó fuerte para que le diéramos la importancia no solamente a corregir una maloclusión, sino al rostro, a la vía aérea, lógicamente pues la mordida del paciente, con un protocolo que él inventó y que se llama FAB, que hace referencia a estas siglas, ¿sí? Yo cito este artículo, nada más quisiera ver o quisiera que vieran que él publicó esto en un journal importante de ortodoncia en 1993. Y desde 1993 yo copié y traduje un poquito la conclusión que él ponía en este artículo y la puse aquí. Él concluía en este artículo, o en una de las partes del artículo, que siempre debe formularse el plan de tratamiento ideal que afecte menos los rasgos faciales, pero de entrada nos está hablando en rasgos faciales, no nos está hablando de lleno en oclusión, que eso ya era un cambio importante. Y que estos rasgos faciales teníamos que cuidarlos y de ser posible favorecerlos mientras se corrige la mordida, o sea, no son cosas aisladas, ¿sí?
él defiende mucho la rotación del plano cruzal y cómo el plano cruzal puede definir en gran medida la estética de un paciente. Entonces, en el plan de tratamiento, que pudiera ser únicamente ortodóntico o ortodóntico quirúrgico, debería de hacerse un examen minucioso de la cara, de los aspectos de la cara, y de ser necesario, este tratamiento ortodóntico debería de acompañarse con una cirugía y siempre tratar de repercutir lo menos posible de manera negativa la estética del rostro o la región facial. Entonces, desde 1993 es un ejemplo, ¿no? Él viene trabajando desde hace muchísimos años. Yo creo que sin duda lo colocaría en un top 3 a nivel mundial de cirujanos maxilofaciales que operan este tipo de cirugías. Y luego te comentaba de Hernán Alfaro, que viene empujando fuerte con el término de cirugía ortofacial, que platicábamos que hace más referencia a todo eso coadyuvante y no únicamente a tratar función masticatoria, sino estética y función a la vez. Y no únicamente una función masticatoria, sino una función de vías respiratorias principalmente. Él cada vez se hace más popular por un plano que describe como el plano de Barcelona. En este artículo que cito aquí, la verdad no recuerdo así perfectamente la metodología del artículo, pero por eso lo cito, pero según lo que recuerdo, porque tengo un rato que no lo leo ya, él analizó muchas fotografías de pacientes europeos y clasificaron ellos en personas atractivas y no atractivas a todos estos pacientes. Y la conclusión principal de este artículo es que esta línea que llama plano de Barcelona, los incisivos centrales superiores deberían de estar sobre esta línea o por delante de esta línea. ¿Y por qué? Es lo que se encontró en el grupo de las personas que ellos consideraron atractivos, ¿sí? Entonces, como una de las llaves principales en la manera de hacer sus planeaciones, él lleva ese incisivo a este plano de Barcelona para asegurarse de que está obteniendo estética facial positiva en sus pacientes. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, es sonriendo, ¿no? O en una... Sí, es una lateral sonriendo. Entonces tú puedes ver tu incisivo, tú lo llevas a este plano que es perpendicular a una horizontal en una posición natural de la cabeza. Ok, ok. ¿Sí? Tiene que Y coincidir los incisivos con el con naso. esta línea, él dice que o tocando esa línea, sobre esa línea o por delante de esa línea. Si no me equivoco. Espero no estarme equivocando. Ok. Pero bueno, ahí está el artículo también. Eh, él ahora recientemente ha popularizado o está intentando popularizar otro concepto que denomina face push, que es al avanzar estos maxilares, maxilar, mandíbula y mentón hacia enfrente, tú consigues que el tejido flácido, que se da muchas veces por envejecimiento o también por alteraciones en el crecimiento de estas estructuras, pueda brindarle mayor soporte a esta máscara facial, músculos y piel, y que tú puedas tener, en vez de hacer un procedimiento de perdón, se me fue la palabra, para intentar rejuvenecer el rostro, como lo que por lo general hace un cirujano plástico, que son liftings de cara, tratar de recortar el tejido y llevarlo hacia atrás. Él sugiere que en vez de hacer esto, tendríamos que llevar las estructuras de soporte hacia enfrente y por eso le pone face push, ¿sí? Mm, Entonces sí, eso es como un lifting reverso, ¿sí? sí, sí, Bien. sí, hacia adelante y en vez de jalar hacia atrás, pues jala hacia adelante por Exactamente, los propios maxilares. Ok. buscando generar el soporte que le hace falta a esos tejidos blandos, perdón, o máscara facial. Hace otras técnicas complementarias, aquí pongo brevemente, o se hacen otras técnicas complementarias, como que son todas escritas por él en muchos artículos relacionados a esto. En la imagen que ustedes ven a su izquierda, él jala el platisma o músculo cutáneo del cuello por los abordajes que hacemos para cortar la mandíbula, para tratar de tensarlo, por ejemplo. Un cierre en X, en la musculatura alar, para tratar de disminuir todos los cambios a nivel de la región nasal, porque como sabemos, la base de la nariz pues está determinada por el maxilar. Nosotros cuando movemos el maxilar tenemos o podemos tener la capacidad de
cambiar la base nasal. Muchas veces para mejorar, pero otras veces puede pasar que no sea el cambio que nosotros estemos buscando. Este tipo de cierres los hace para disminuir esas alteraciones cuando movemos la base de la nariz, que es el maxilar. Cierres en tipo Bellé para mejorar el labio superior. Entonces se empiezan a involucrar otro tipo de procedimientos para favorecer la estética facial de los pacientes que se operan para cirugía ortognática. Platicábamos también de la planeación virtual, que yo creo que desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, la planeación virtual ha venido para revolucionar la manera en que estamos haciendo la cirugía o la planeación de la cirugía ortognática. ¿Cuál es la ventaja principal? Que tú tienes la posibilidad de ver en los tres planos a tu paciente y además corregirlo en los tres planos, ¿sí? Se utilizan términos que se utilizan en la aviación, como los que ven en la pantalla, pitch, roll, yaw, que son la manera en que nosotros podemos mover el cráneo en todos los sentidos, ¿sí? Y corregir las anomalías de crecimiento en estos tres planos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas principales desde mi perspectiva y desde otros de la planeación 3D? Estas son las más importantes. Que es un diagnóstico más completo porque tú estás viendo a tu paciente en 360 grados y lo estás viendo en tres planos, ¿sí? Que a diferencia de una planeación análoga o clásica. Tú puedes hacer tantos ejercicios quirúrgicos puedas o quieras hacer para tomar una decisión. Es decir, yo puedo operar de 1000 maneras diferentes, es decir, no se hace de 1000 maneras diferentes, pero puedes operarlo de muchas maneras y al final quedarte con la cirugía que más te convenga a ti y al paciente y que se haya platicado entre los especialistas que estén tratando el caso. Entonces puedes hacer diversas simulaciones y escoger la que mejor te parezca. Puedes tener anticipación quirúrgica, porque cuando tú mueves los huesos en el software, tú puedes identificar puntos de contacto. eh, si tú estás corrigiendo, por ejemplo, alguna simetría, puedes ver si vas a afectar el torque del cóndilo o mover el segmento proximal, que es algo que se cuida mucho en cirugía ortognática. Y puedes anticipar dónde tus huesos pueden llegar a topar y en base a que lo anticipaste puedes buscarle una solución antes y implementarla de manera transquirúrgica. El menos tiempo planificando, todo el tiempo estamos corriendo, entonces entre menos tiempo tengas que pasar planificando mejor. Esto es relativo porque cuando uno empieza a hacer planificación 3D, pues llevas una curva de aprendizaje y duras su tiempo, ¿no? Yo creo que la primera planeación 3D que tuve oportunidad de hacer, si contamos el promedio de horas, pude haber durado 15 horas, 16 horas haciendo una planeación, que es muchísimo tiempo, inclusive más tiempo que hacer una planificación análoga, pero todo lleva su aprendizaje, ¿no? Hoy en día yo creo que una planeación de este tipo me lleva 1 hora 40, 1 hora y media. Hay personas que lo hacen en 40 minutos, hay personas que lo hacen en 30 minutos, o sea, también depende de qué tan diestro seas para esto y de la curva de aprendizaje. Ya es la Más práctica. sí, exactamente, la Sí. práctica. Mucha más precisión y más exactitud por todo lo que ya platicamos. Y a los pacientes les pueden enseñar, ¿no? Con esa planificación. Así es como vas a quedar, ya se dan una idea. Yo creo que Sí, antes era todo imaginación. sí, sí, sí. Yo me acuerdo que a mí me comentaban cuando yo era estudiante de la especialidad que lo mejor era nunca enseñar las planeaciones, porque tú podías crear falsas expectativas en tu paciente. Eso es lo que a mí me educaron, ¿no? Mm. Yo creo que hay algo de cierto, pero también no del todo, porque al final, lógicamente tú tienes un plan quirúrgico como especialista que sugieres, pero tú tienes que tener el consentimiento de tu paciente. Siempre se le explica al paciente que lo que ve no es la realidad, pero que se puede acercar a lo que se puede lograr, ¿no? Con esto hay que tener bastante cuidado. Nunca puedes prometerle a un paciente que como está en el software lo vas a dejar en la vida real. Eso no debería de ser y no, desde mi práctica profesional nunca lo hago así, pero sí le puedes explicar que más o menos es lo que se intenta llevar a la vida real. Muchas de las veces lo que pasa en la vida real es mejor a lo que se ve en el software, pero de todas maneras sería imprudente asegurarle al paciente que lo que tú estás haciendo en un software, aunque la inteligencia de estos programas cada vez es mejor, no puedes asegurarle a los pacientes que así van a quedar, ¿no?
No podemos hacerle como altas expectativas, pero sí les se pueden dar una idea, ¿no? Claro, no, yo, por ejemplo, yo les enseño mis planeaciones, ¿sí? Yo Ujú. les enseño mis planeaciones, nada más que hay que tomarlo con mucha cautela, lo que se dice o lo que le vas a decir al paciente para después no tener conflictos con esta parte. Para que tú puedas tener una planeación, pues necesitas tres elementos, un tag médico, un CONVIN, un STL de los modelos que tienen tus pacientes una vez que esté listo para la cirugía, un registro fotográfico como el que usa cualquier ortodoncista, ¿no? Una vez que tienes estos tres elementos, yo utilizo el protocolo de Barcelona. Voy a caer gordo, ¿verdad? Pero digo, todo el mundo tenemos una escuela que seguimos y yo me he encontrado cómodo siguiendo a este grupo de personas de altísimo nivel. Entonces, ellos tienen un protocolo que es bastante sencillo, que se basa en tres pasos, que es un modelo virtual aumentado, es decir, tomografía y STLs y la máscara facial de los tejidos blandos juntos en un modelo virtual. Se Mm. hace una planificación en este modelo virtual aumentado y una vez que tenemos el plan quirúrgico, toda esa información que tú tienes en el software la llevas a la vida real por medio de férulas confeccionadas por CAD/CAM, que ahorita lo vamos a ver, que permiten posicionar de manera más exacta los maxilares durante el tratamiento quirúrgico transoperatorio. Ok. ¿Sí? Lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Es que es un tema bastante extenso, espero que Y no las los férulas abrume. ayudan al momento quirúrgico donde colocar los maxilares, ¿no? Como más o Así es, menos para facilitar. sí. Bien, este es el modelo virtual, este es el modelo virtual aumentado que te comentaba, es un combin, una máscara facial de los tejidos blandos que te lo puede dar el Convin, te lo puede dar un escaneo 3D del rostro de tu paciente o lo puedes hacer inclusive con fotografías marcando puntos al software. En este modelo podemos ver los tejidos óseos, los tejidos blandos en color rojo y verde, como podemos ver. Están los STLs de la oclusión de nuestros pacientes y la vía aérea. Tú puedes también delimitar la vía aérea del paciente que está en blanco. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esto, nosotros podemos empezar a simular los movimientos que pretendemos llevar a la vida real. Yo particularmente planeo mis casos en un software que se llama Dolphin, que es uno de los más populares y es el que yo he aprendido a usar. Entonces tú en este software, en este momento, cuando ya tienes todos los elementos reunidos, empiezas a hacer los movimientos que pretendes hacer en la vida real. Una vez que haces todos estos movimientos, tú tienes un antes y un después de tu paciente, que es lo que tú puedes mostrarles si es tu preferencia. Si no, pues esto es para ti, un cirujano, y te ayudará a tomar las decisiones pertinentes. Pero lo más importante es que llegaremos al paso de confeccionar este splint o esta guía, que es lo que te va a dar la información del software en el quirófano, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, una vez que nosotros decidimos el plan, estamos todos de acuerdo en lo que vamos a hacer, confeccionamos este splint. Este Mm. splint se imprime y se lleva a la vida real para que una vez que nuestros maxilares estén sueltos, que ya hemos hecho las osteotomías, coloquemos esta guía o este splint y podamos fijarlo en esa posición que se planeó en el software, que lo hagamos lo más parecido posible en la realidad, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver una foto clínica de esto. Por lo general utilizamos dos splints, un splint que es intermedio, que te da la posición del primer hueso que tú vas a mover. Mm. Una vez que moviste el primer hueso, vas a llevar a tu paciente a una oclusión final que planeaste y utilizas el segundo splint, que es el splint final. El intermedio se caracteriza por ser más grueso y el final por ser más delgado. Este splint, como lo vemos, se pone en el transquirúrgico una vez que los maxilares están sueltos. Nosotros ponemos alambres, se puede poner ligadura de ortodoncia, lo fijamos en esa posición y entonces ponemos placas y tornillos, ¿sí? Esta es Y es una foto impreso clínica. 3D, ¿verdad? Esto es impreso por tecnología CAD/CAM, sí, por Ah, impresoras, CAD-CAM. así Ujú. es. Sí. Sí, sí, sí. Y Una antes de que vez, existiera toda esta tecnología, ¿cómo planeaban? bueno, como aprendimos la gran mayoría de los residentes de cirugía en México, teníamos que hacer una cirugía de modelos. Eh, Creo que por acá, no sé si me la salté, me voy a regresar un poquito.
así. Ok. Entonces, Con bueno, yo modelos creo que de eso. sí, modelos. Entonces tú segmentabas tus modelos, tú sacabas medidas en modelos, en articuladores semiajustables, Ajá. y una vez que hacías tu segmentación de modelos, hacías estas férulas en base a acrílico, ¿sí? Acrílico autocurable. Eh, Llevaba más trabajo, hay un poco más de pasos que pueden hacer que te equivoques y que la planeación no sea lo más exacto que se pueda. También hay que aclarar, porque tampoco estoy vendiendo la planeación virtual como algo milagroso, porque no es así. El software se manipula por humanos. Sí. Entonces, así como tú te puedes equivocar en los pasos de manera análoga, cortando, segmentando, midiendo, también lo puedes hacer equivocándote en un software, ¿sí? Pero es mucho más difícil. Una de las ventajas más importantes que han traído los software es al momento de tratar pacientes que tienen asimetrías transversales, ¿sí? A pacientes asimétricos. Ujú. Que ver esas correcciones en una planeación análoga, pues era bastante complicado. Para empezar, tú no ves tejidos blandos, no ves hueso. Todo esto ha sido una revolución importante para la planeación en cirugía ortognática. Ha facilitado mucho su trabajo de ustedes. Mucho, mucho, y cada vez se va a hacer más. Yo creo que va a llegar un momento donde ningún cirujano que esté impuesto o que haga de manera frecuente cirugía ortognática no tenga uno o no haga planeación, porque no necesariamente lo tienes que tener, ¿no? Hay empresas que se dedican también a hacer tus planeaciones, tú te sientas con alguna persona que te hace la planeación, te pones de acuerdo, no necesariamente tienes que tener el software, pero yo creo que esto va a ser inevitable. Todas las personas en el momento que hagan cirugía ortognática tendrán que hacer planeación 3D. Y creo que en Desde, general la odontología ya se ha vuelto digital. sí, cada vez es algo que viene durísimo. Sí. Y yo pienso que si hay algo seguro en la vida y en nuestra profesión, es el cambio. Y las personas que no nos adaptemos a este cambio, probablemente estaremos en desventaja hablando de nuestra profesión, con aquellos que sí se estén involucrando con todas estas tecnologías, ¿sí? Claro. Y al final de cuentas, todo esto es encaminado a ofrecerle algo mejor al paciente, ¿sí? No hay que olvidar que ese es el objetivo principal de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Si bien esto te facilita un poco las cosas, por lo que ya comentábamos, el principal objetivo de tratar de abrir nuestra mente y empezar a utilizar todas estas herramientas es ofrecerle a los pacientes cosas mejores, ¿sí? Sí, creo que va mucho enfocado a ofrecerle mejor y a facilitarnos a nosotros nuestro trabajo también. Claro, claro, sí, es algo que va de la mano. Sí, Pero total. aún así, yo desde mi punto de vista, el principal objetivo de involucrarse con todo esto es darle algo mejor a nuestros pacientes, ¿sí? Sí. Porque nosotros pudiéramos seguir batallando con hacer otras cosas y siempre ofrecemos lo que nosotros estamos seguros que podemos hacer bien. Pero creo que si empezamos a involucrar esto en nuestras prácticas profesionales, lo que ya hacemos bien, lo podemos hacer mejor. Sí, creo que últimamente he visto, pues en odontología, a lo mejor nosotros llevamos ciertos años en odontología, últimamente he visto como más revolucionado. Ya vemos digital, vemos escaneos, vemos como que Sí, ya es más, ya vemos inclusive softwares de inteligencia artificial que hacen diagnósticos. claro, ¿qué es lo que viene? Navegación, por ejemplo, va a Sí, llegar un momento donde ya la planeación 3D no sea lo más nuevo. De hecho, ya no es lo más nuevo. Ya hay gente que está haciendo navegación para poner los maxilares en una nueva posición, navegación en vivo. Entonces, sí, la tecnología siempre está acompañada de cambio y no podemos negarnos a ese cambio porque es para bien de todos, ¿no? sí, sí, Desde sí. mi Y punto que no de nos vista. va a quitar el trabajo, al contrario, nos lo va a Claro, facilitar. no, no, no. Y va a ser, Sí, se va como, como usted dice, doctor, va a terminar, se va todo a terminar como una mejor atención y un mejor planeamiento, y una mejor planeación y una mejor atención a nuestro paciente, creo que es eso. sí, al final creo que eso es lo más importante. Mira, aquí esta es una imagen del spleen final que te comentaba que es más delgadito. Bueno, fíjate, a pesar de que soy partidario de la tecnología, yo hago esto. Esto yo no lo vi en otra parte. Seguramente hay gente que lo hace, pero yo lo que hago es imprimir mis modelos
en resina, y además de verificar o de determinar una oclusión en el software, también lo hago, lo trato de hacer en modelos reales, porque tener unos modelos que puedas manipular en el mundo físico y no en el virtual te permite ver qué tanta estabilidad tienen estos maxilares para así evitarte complicaciones posteriores, ¿no? La estabilidad que te da la oclusión en cirugía ortognática es de suma importancia. Entonces, además de que yo determino una oclusión o cuando determino la oclusión en el software, me doy el tiempo de imprimir unos modelos y con papel articular manipularlos y verificar o tratar de que lo que yo hice en el Dolphin acá sea muy similar a lo que yo quiero dejar o manipulando mis modelos, ¿no? Entonces, de esta manera puedo ser moderno, pero antiguo y hacer una buena combinación de estas dos cosas para que el paciente le vaya lo mejor que se pueda, ¿no? Pues no hay cosas que se hacen desde hace años y esas cosas creo que tampoco deberían de cambiar. Hay otras cosas que se pueden hacer cuando utilizamos este tipo de software. Por ejemplo, el caso de Paola, que ustedes vieron en el ejemplo, es una paciente clase 3 con una discrepancia severa. En su caso, por ejemplo, nosotros imprimimos biomodelos. Una vez que yo opero al paciente virtualmente, imprimo sus maxilares ya en la nueva posición, ¿sí? Podrán ver que aquí ahí se hace como un escalón, ¿lo ven? Sí. Este escalón es el avance que yo determiné necesario para que se corrigiera la posición de su maxilar. Acá lo vamos a ver. Una vez que tengo ese avance, yo puedo preconformar mis placas y llevar mis placas ya con cierta forma para ahorrarme tiempo y ser un poco más preciso. Ahora, yo no lo hago de momento porque tampoco soy tan partidario de eso, pero hay muchas personas que ya lo hacen, que es eh, placas hechas a la medida, ¿sí? Entonces, Ah, placas hechas a la medida desde el principio, utilizando toda esta planeación, tú fabricas tus placas a la medida para tu paciente. ok. Personalmente, creo que al momento de quirófano, algunas cosas, aunque por más planeadas que las tengas, no pueden salir como lo planeaste. Y la versatilidad de poder doblar tus placas y de tener otras opciones y no encajonarte en lo que hiciste en una placas hechas a la medida puede no ser tan bueno desde mi punto de vista, ¿eh? Hay muchos cirujanos que hacen ya todo con placas hechas a la medida. No sé, tal vez en esta curva de aprendizaje que sigo teniendo en esto, pues a lo mejor termine en eso, no lo sé. De momento no es algo que me llame tanto, además de que hay evidencia científica de que lo que se hace con planeación 3D y esto que hacemos nosotros no tiene gran diferencia o diferencias significativas con lo que se logra con una placa hecha a la medida. Y esas placas de titanio ahí se quedan y ya nunca se cambian. Nunca se tienen Sí, que volver a abrir ni nada. bueno, decir nunca no, tampoco, porque hay veces que esas placas se tienen que quitar, pero por lo general se quitan cuando hay una reacción al material, que esto es muy poco frecuente. Pues sin embargo, existe la posibilidad de que si en algún momento, una vez que se osificó tu hueso en la nueva posición, te están generando algún problema, alguna reacción a cuerpo extraño, alguna sobreinfección que haya sido una complicación después de tu cirugía, en algún momento, una vez que pase el tiempo prudente, tendrías que abrir y quitarlas. Casi no se hace, pero pudiera llegar a pasar. Y la mayoría de los casos se quedan de por Se vida. quedan ahí y tú las quedas de por vida, siempre y Ok, cuando no te dé ningún problema. ok. Que eso es lo que pasa en la gran mayoría de los pacientes. Ujú. Bueno, bueno, hablando de abordajes mínimamente invasivos, ¿cuál es la principal razón de hacer abordajes mínimamente invasivos? Tenemos una musculatura que se encarga de la mímica facial bastante compleja. Hay muchísimos músculos que están involucrados en la mímica facial, como ustedes pueden ver en esta imagen con diferentes colores. Lo que se hace, el cambio mayor tal vez está operando el maxilar, ¿sí? Aunque también ya hay técnicas mínimamente invasivas para la mandíbula, creo que el cambio más importante ha sido a nivel de la región del maxilar. Por lo general, en una cirugía ortognática convencional, nosotros tendríamos que abrir de primer molar, por lo menos de primer molar a primer molar,
para poder hacer el corte de la osteotomía, que es lo que en la gran mayoría de las residencias sigue enseñando, ¿no? Y como yo aprendí cirugía ortognática en mi residencia. Ahora lo que se hace es tratar de cuidar todas estas inserciones musculares que te ayudan a mover el labio, que te ayudan a mover sobre todo los músculos que hacen que tú puedas sonreír, hablar bien. Tratar de limitar a una incisión que la gente que inventó esto hace de lateral a lateral, Mm, ¿sí? Tú abres de lateral a lateral, por ahí haces un túnel y cortas el maxilar de la misma manera que se corta cuando tú abres de primera a primer molar. Y lo que haces es que estás involucrando menos músculos, menos cortes en los músculos. Entre menos músculos cortas, tu mímica facial se recupera más rápido, hay menos inflamación porque tampoco estás cortando más tejido. No deja de ser una irritación el corte que haces tú o una agresión a los músculos, ¿no? No sé si sea prudente enseñar imágenes crudas, pero bueno, creo que este es un blog de odontólogos y podría sí. ser importante que ustedes lo vean. Estos dos pacientes los operé yo, ¿sí? Este es un paciente que yo operé hace aproximadamente 3 años. Estos son los abordajes que yo hacía, con los que yo aprendí. Y de hecho me excedí un poquito, no están de hasta primer molar, probablemente ya esté llegando hasta el segundo molar, ¿no? Entonces, este abordaje de primer, segundo molar a segundo molar, pues como la imagen lo demuestra, pues es bastante agresivo, ¿no? Sigue siendo algo agresivo. Pero era lo que nos habían enseñado, ¿no? Una vez que tuve la oportunidad de conocer que había una alternativa que podía hacer que tu paciente no tuviera un postoperatorio tan complicado, no me lo pensé 2 veces y quise estudiarlo, porque como te explicaba, entre mejores cosas le puedes ofrecer a tu paciente, mejor. Claro. También tiene una curva de aprendizaje y también estoy de acuerdo con muchos cirujanos eh, que comentan que siempre lo mejor es aprender de una manera clásica para que después tú puedas hacer una cirugía mínimamente invasiva. Ujú. También en esa parte creo que si bien es cierto, también se debería de empezar a involucrar este tipo de abordajes eh, desde nuestra educación como residentes, ¿sí? Pero bueno, esto podría parecer un sacrilegio para algunas de las personas que toman decisiones en la residencia, ¿no? Pero bueno, aquí es una perspectiva personal. Y este paciente también lo operé yo. Este es un paciente, yo sigo trabajando en mis abordajes. Este abordaje creo que lo pudimos mantener de lateral a lateral. Por este abordaje hacemos lo mismo, cortar el mismo hueso que cortamos acá, lo cortamos por aquí, haciendo un túnel. Sí, esta es otra imagen de ya un maxilar que operamos por medio de técnica mínimamente invasiva. Este a lo mejor se extendió un poquito más a laterales, probablemente esté de canino a canino, pero les digo, seguimos mejorando nuestras técnicas. Esto que ustedes ven aquí es Súper el piso bien. nasal. Este es el piso nasal que se despega para poder hacer el corte del maxilar. Ahí está el material de osteosíntesis. Este es un paciente que tenía alineadores y por eso ven ustedes aquí un tornillo de fijación intermaxilar. En la mandíbula también estamos procurando hacer abordajes más pequeños. Esta es la misma paciente que les enseñaba yo, que operé hace 3 años, con un abordaje grande. Acá es un abordaje más pequeño. La región donde estamos haciendo el corte es más posterior, lo que nos permite hacer abordajes más pequeños y que entre menos desperiosticemos, entre menos cortemos músculos y mucosa, pues la recuperación puede ser más favorable, ¿no? Y para el Este, maxilofacial no es más complicado trabajar en espacios más pequeños. pues cuando estás haciendo tus primeras cirugías, sí, definitivamente sí. Sí. Eh, es más complicado. Aunque ves bien, si estás acostumbrado a hacer abordajes grandes, vas a sentir que no ves. Tienes Ujú. que también acostumbrarte a eso, ¿sí? Pero yo creo que vale la pena por las cosas positivas que puedes llevar a tu paciente si te involucras en la mínima intervención, hablando de los abordajes. Sí, porque yo recuerdo una amiga cercana que le hicieron una ortognática y terminó Sí, amada, ahorita también. mareada, horrible. Ahorita te voy a mostrar también algunas de las recuperaciones de mis pacientes. Esta es mi realidad. Hay doctores que inclusive se les inflaman menos los pacientes, ¿no? Que es a lo que nosotros queremos llegar. Pero tampoco son las inflamaciones monstruosas de TikTok Sí. que por ahí andan rondando y que en realidad a veces sirven hasta para malinformar un poco a los pacientes de la realidad
o de la realidad de algunas otras personas, ¿no? Esta es otra imagen, este es relativamente un abordaje, pues procurando ser menos agresivo. Esas placas y tornillos es una técnica que nosotros estamos utilizando, que es una técnica híbrida para fijar en su nueva posición la mandíbula, que es una placa con 4 tornillos y además ponemos un tornillo bicortical. Hay diferentes maneras de fijar la mandíbula. Por mucho tiempo se utilizaron tornillos bicorticales. Hay gente que le gusta usar doble placa. Yo creo que depende mucho del caso. Yo también soy partidario de las dobles placas, siempre y cuando sean avances muy grandes y si es necesario hacer abordajes más grandes para que tu paciente no corra riesgo en la estabilidad de sus huesos, hay que hacerlos. Siempre que sea posible hacer abordajes pequeños, creo que sería lo mejor. ¿Hay un límite Y de edad para hacerse ese tipo de cirugías? en realidad no, en realidad no. Eh, yo creo que el paciente más grande que he operado yo ronda los 40 años, pero hay pacientes que se operan muy grandes. Por lo general, los pacientes que se operan muy grandes están más relacionados a problemas funcionales y muchos de estos casos son problemas para respirar, problemas de apnea obstructiva del sueño. También hay que tener en cuenta que entre más grandes somos en edad, pues también no es lo mismo en el sentido de recuperación. Siempre las estadísticas muestran que en edades tempranas, entre la segunda y la tercera década, hay menos complicaciones y menos riesgos para operar este tipo de, de alteraciones, ¿no? Entonces, entre más joven lo puedas hacer, mejor. ¿Y el Mucho hueso? del, Que un hueso de una persona más grande no interfiere. No, pues probablemente puedas tener una cicatrización más lenta o todo lo que involucra el proceso de cicatrización y unión ósea puede ser más lenta por la propia edad, pero no es una contraindicación. La edad no es una contraindicación, sin embargo tendrán que tomarse ciertas medidas o ser más minuciosos en ciertas medidas para evitar las complicaciones que pudieran ser asociadas a un factor de riesgo como es la edad. Okey. En el mentón también estamos procurando hacer abordajes más pequeños. Ay, está muy pequeñito. Sí, hay gente que los hace todavía más pequeños, ¿eh? Pero bueno, esta es lo que yo les puedo compartir de mi día a día. Ella es una paciente que operamos de convencional. En realidad, pues ya después de 4 o 5 meses, pues ella se ve bastante bien. Es un exceso de crecimiento vertical, como podemos ver, una sonrisa gingival. Pasa que muchas veces no es suficiente tener un alargamiento de corona, hacer intrusión, hacer restauraciones para procurar tener una mejor sonrisa en este sentido. Si el problema está en un crecimiento vertical, porque hay muchos factores que influyen en que nosotros tengamos una sonrisa gingival, si el problema principal es en el crecimiento vertical de tu maxilar, pues la única solución real que tendrás entonces es operar tu maxilar, no hay más. Hay personas que se ponen botox o hacen otro tipo de Sí, que son Botox, reposicionamiento de labio, ujú, alargamientos de corona, gingivoplastías, ujú. todo eso, ¿no? Pero siempre que sea posible y que esté indicado, hay que hacerlo. Pero cuando es evidente que el problema está en el hueso maxilar, podrás Hay de hacer otra. podrás hacer de todas estas cosas, pero probablemente no tengas un resultado deseado o lo mejor que pudieras tener. Sí. Esta es una técnica que utiliza el doctor Alfaro, que él describió, porque la pregunta principal cuando hacemos esta técnica es cómo bajas el maxilar o cómo lo despegas. Eh, pues metes un cincel por el túnel que tú haces y esta fractura corre a través de la apófisis pterigoides. Ahora Ujú. también estamos usando un corte que va de detrás de la tuberosidad para favorecer que la fractura corra por ahí, porque una de las complicaciones descritas en la literatura, que probablemente sea de las más graves, es que esta fractura no corra por ahí, que pueda irse hacia base de cráneo. Entonces, para tener una fractura más predecible, podemos agregar este corte que te voy a explicar acá. Esta es una fotografía del doctor Gabriel Durán, que es un doctor cirujano maxilofacial colombiano, que se me hace demasiado explícita y que yo te pedí de favor poderla mostrar. El túnel que nosotros hacemos, que vimos hace un momento,
Por ese túnel nosotros metemos las sierras y los cinceles hasta la región de la apófisis que ya comentaba, para poder hacer este down fracture tan famoso, que es despegar el maxilar del macizo facial. Sí, porque se desprende por completo. Sí, se desprende por completo. Creo que por aquí tengo una imagen. Mira, estas no son imágenes mías, estas son imágenes del artículo de la técnica Twist que ya cité en las otras diapositivas. Ujú. Son imágenes del doctor Andrés Alfaro. Por medio de esa tunelización, tú metes la sierra y metes los cinceles para poder hacer la fractura del maxilar. Ok. Este sí es un paciente mío. Eh, Vemos cómo podemos tener suelto el maxilar en todos los aspectos por medio de un abordaje menos invasivo, ¿no? Y lo voy a tratar de reproducirlo otra vez, por si no se vio bien, pero ahí está. Lo podemos mover hacia atrás, hacia adelante, hacia... Y después de que se desprende, ¿qué paso sigue? Ok, una vez que lo soltaste, tú vas a poner la férula que yo les platicaba hace un momento, Ajá. que es la férula intermedia. Tú vas a utilizar o vas a operar, dependiendo cuál sea tu filosofía, primero puedes operar el maxilar o primero puedes operar la mandíbula, ¿sí? La tendencia es que ya operemos casi siempre la mandíbula primero, que es a lo que nosotros también estamos llegando. La gran mayoría de las veces te enseñan que lo primero que tienes que operar es el maxilar, pero hay ciertas ventajas que te da operar la mandíbula. Bueno, dependiendo de lo que tú vayas a operar, primero si es maxilar o mandíbula, pues haces tu corte o tu osteotomía. En el caso, como era una impactación grande del maxilar, ahorita vamos a ver el caso de esta paciente, decidimos operar primero el maxilar. Una vez que operas o sueltas el hueso, pones esta férula intermedia que yo les enseñé, pones la ligadura y esa férula ya te da la nueva posición de tu maxilar. Una vez que te dé la nueva posición de tu maxilar, pones las placas y los tornillos en esa nueva posición y cierras tu maxilar. Ahora sueltas tu mandíbula o cortas la mandíbula y pones después la férula final que les mostré. Y esa Ujú. férula final te va a dar la posición nueva tanto de maxilar y mandíbula, del todo el complejo maxilomandibular. Y ahí Ok. pones las placas del segundo hueso que operaste. No sé si me di a entender más o menos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de Bueno, cada maxilar, y si lo tienes, si es como gran, gran altura vertical, ¿también se sí, puede cortar de la base? sí, tú quitas cuando vas a intruirlo para corregir una sonrisa gingival, por ejemplo, tú Ujú. quitas una laja, como en la foto que les mostré de la convencional. Ajá. Tú quitas una lajita de hueso, por así decirlo, de la intrusión que pretendes hacer o de la posición nueva de tu arcada al momento de intruir tu maxilar. No sé, 3, 4, 5 milímetros, tú lo determinas según tu planeación, Ujú. se intruye y se ponen las placas y los tornillos en esa nueva posición. ¿Y con qué instrumento cortan ese tipo de hueso? Utilizamos sierras, déjame regreso rápido. Esta es la parte activa de una sierra, y acá Ah, lleva ya un, de las un que tienen control. motor, ¿verdad? Y eso, con un motor y una sierra hacemos el corte de esto. Una vez que hacemos el corte, también utilizamos en algunos pasos de la cirugía la, la piezocirugía o el piezoeléctrico, ¿sí? Mm, Para hacer ciertos cortes. ok. Mira, en esta otra imagen te pongo el corte que te comentaba que hacemos a nivel de las pterigoides para tratar de que la fractura corra por ahí. Eso que ustedes ven ahí es un inserto piezoeléctrico y un piezoeléctrico que tiene la característica de ser noble con los tejidos blandos, porque está diseñado para solo cortar hueso y no cortar tejido blando. Mm. Ese es otro ejemplo de lo que hacemos en el transquirúrgico, que es parte de la técnica mínimamente invasiva para evitar el ensanchamiento nasal, que es un cierre en X de los músculos alares. Esto también es del artículo que se publicó en su momento, no son imágenes mías, pero ahí se ve mucho mejor que en mis fotos. Es un cierre en cruz. Y la recuperación rápida, que yo creo que el pilar de la recuperación rápida eh, ha sido la hiloterapia, que ahorita vamos a ver, pero bueno, hablando de recuperación rápida, tú puedes tomar medidas
en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postquirúrgico. Es siempre bien importante que un paciente esté nutrido, eh, bien nutrido antes de la cirugía para que su recuperación sea más favorable en todas sus cuestiones sistémicas. Puedes inclusive tener terapias analgésicas o antiinflamatorias previas al procedimiento, como en otras partes de la cirugía maxilofacial. Inclusive también hay artículos, no hay mucha literatura de terapia hiperbárica, según lo que yo consulté en cirugía ortognática, que es algo que yo no hago, pero que estoy considerando hacer, que es tener sesiones de terapia hiperbárica para favorecer la oxigenación de los tejidos y que con esto se recuperen más rápido, ¿sí? Se hacen terapias antes y se hacen terapias después de la intervención. Hipotensión controlada, hablando de lo que hacemos en quirófano, el anestesiólogo juega un papel importante. El sangrado durante las cirugías también se ha disminuido mucho por las técnicas de anestesia que se utilizan, que por lo general consiste en tener una presión baja, lo más bajo que se pueda, que no altere los tejidos o la irrigación de los tejidos, para que exista menos sangrado. Y nosotros utilizamos ácido tranexámico para favorecer a que el sangrado sea menor y abordajes mínimamente invasivos. En el posoperatorio, una de las cosas más importantes que hacemos es la terapia con frío controlado, que es la hiloterapia, sesiones de fisioterapia, existe la terapia hiperbárica posquirúrgica, que actualmente no hacemos, que pero pretendemos implementar, y también damos enzimas proteolíticas, que son enzimas que hacen que nuestros tejidos de desecho y de inflamación, así a grandes rasgos, puedan reabsorberse o puedan desaparecer más rápido. Ayuda al dolor posquirúrgico y también ayuda a que la quimosis y la inflamación desaparezca más rápido, ¿sí? Bueno, esta es la mascarita que yo les comentaba, que es una máscara alemana o una máquina alemana, que lo que hace es, por estos tubos que ustedes ven en esta máscara, circula agua, ¿sí? Esta agua, nosotros determinamos la temperatura que tiene que tener, ¿sí? Hay mucha evidencia científica que demuestra que el frío del hielo no es el ideal para que tu inflamación sea la menor posible, por dos razones principalmente. Cuando nosotros ponemos hielo, que está más cerca de los 0 grados centígrados, muy frío, eh, nuestro cuerpo tiene un reflejo de vasodilatación. Lo que uno busca con el hielo es que tengamos una vasoconstricción local para que exista menos sangre y para que existan menos mediadores de la inflamación, ¿sí? Pero poniendo mucho frío, tu cuerpo puede reaccionar haciendo lo contrario para protegerse, entendiendo como una agresión que sus vasos se están cerrando de más, se dilata y entonces tú tienes el efecto contrario cuando tienes demasiado frío, ¿sí? Esa es una. Y otra es que hay artículos que sugieren y demuestran que después de los 14, 15 grados centígrados, los tejidos empiezan a tener un drenaje linfático no favorable o alterado, ¿sí? Entonces el drenaje linfático se ve alterado con temperaturas tan bajas y esa es otra de las razones por las cuales el frío sí sirve, pero no es lo mejor, ¿sí? Bien, que sigue, que esto no deja de ser una crioterapia, pero desde mi perspectiva es una crioterapia avanzada. Entonces, entendiendo esto, lo que hace esta máquina es, en el lugar de la cirugía, se pone frío controlado y constante, ¿sí? Este es un aparato de los que utilizamos, un Hiloterm por este cuadrito. El sistema hace que el agua pase la temperatura que tú le estás diciendo en estos aditamentos que tú ves. Pues hay diferencias entre la crioterapia convencional y el Hiloterm. Las principales son que una terapia convencional no es una temperatura controlable, otra no es una temperatura constante porque tú te pones el hielo, te lo quitas, te pones el hielo y te lo quitas. Eso no es constante. Y además, otra cosa importantísima, que el confort es limitado. Inclusive tú puedes llegar a tener quemaduras en la dermis si tú tienes demasiado frío, ¿no? Sí. Y pudiera ser y algo que no le ayude a los pacientes o que no les dé confort a los pacientes. Y por lo tanto, la hiloterapia o el hiloter puede contrarrestar todo esto, ¿no? Es una temperatura que tú le dices cuántos grados tiene que estar la zona, que lo puedes dejar 72 horas sin parar, que son las primeras 72 horas después de una cirugía, y que además es mucho más confortable. Hasta ahorita solo hemos mencionado la inflamación, pero el tener frío local también disminuye el dolor en el posquirúrgico de los pacientes.
Ok, Entonces, ¿y esa máscara la traen todo el día? esa máscara nosotros se la indicamos 24 horas por 48 o 72 horas según la evolución. Es una máquina que ponemos en recuperación. Nuestros pacientes solo se quedan de momento una noche en el hospital, Mm. por lo general. Una vez que los damos de alta, nuestro equipo de trabajo les lleva esta máquina a su casa, perdón, y por ahí la van a tener de 48 a 72 horas y la indicación es que entre menos se la puedan quitar, mejor por este Pero está tiempo. conectada a la máquina, ¿no? Si está conectada a la máquina, lo que hacen es de unos hembra machos, se desconectan, no se quitan la máscara para poder ir al baño, para poder Ok. levantarse a comer. Luego ya llegan, se acuestan en su cama y se vuelven a conectar y sigue el sistema. Pero lo ideal es que lo puedan tener todo el tiempo posible por estos primeros días, Lo más que se pueda. Ah, sí, yo decía más que cómo se se pueda. mueve, pero sí, está súper bien. Realmente yo he visto que la inflamación antes y después de utilizar esto es muchísimo menos, ¿sí? Y hay muchos estudios, de hecho, este es uno de los más importantes, que está publicado en un journal, probablemente también de los más importantes de la cirugía maxilofacial, que hacen una evaluación 3D de pacientes con un grupo control, con crioterapia convencional, posoperados de cirugía ortognática y otros con Hiloterm, y ellos concluyen que hay mucho menos inflamación y mucho menos dolor en el grupo que utiliza este tipo de máscaras o este tipo de terapia. Ujú. Sí. Otra cosa importante son lo que hacen los drenajes linfáticos, que yo creo que es lo más importante en el tema de la fisioterapia. Son masajes en la región facial. La verdad, yo no estoy muy empapado del tema de la fisioterapia porque cuando nosotros operamos un paciente, se remite al fisioterapeuta, kinesiología, ellos ya van utilizando según las herramientas que consideren necesarias, pero sí o sí hay que tener fisioterapia y de lo más relevante, pues son la terapia láser, los drenajes linfáticos, el uso de kinesiotape, todas estas cosas que no hacemos nosotros. Sí. Y bueno, ya sé que llevamos muchísimo tiempo, pero probablemente los casos clínicos sean lo más ilustrativo de todo esto. Sí. Ella es Paola, es la paciente del ejemplo de toda la plática, una paciente clase 3 con exceso de crecimiento vertical en el maxilar, una hipoplasia maxilar anteroposterior, y pues con un mentón prominente, ¿no? Ella, su principal motivo de consulta era que no podía comer bien, ¿sí? Y como verán, pues todo el mundo tiene sus razones para operarse. No era Bueno, tanto lo estético lo que le molestaba. no, a ella más bien era funcional, sí, Mm. funcional, 100% funcional. A ella no le importaba la parte estética, de hecho, ella solo quería comer bien, ¿sí? Es que ahí no Bueno, contactan ni siquiera para poder ella masticar. tenía, no, ella tenía únicamente contactos en dos molares. Entonces, si tú ves su oclusión, pues masticar así o triturar alimentos así es sumamente complicado, ¿no? Contactos aquí, contactos acá. Un Sí. overjet o una sobremordida gigantesca de casi 11, 12 milímetros. En ella se planeó un avance del maxilar, una ligera retroposición de la mandíbula, porque en la medida de que la mandíbula no se lleve hacia atrás, mejor, para no perjudicar las vías aéreas de nuestros pacientes. Y se le hizo una reducción vertical del mentón también. Entonces era antes una intrusión del maxilar, una ligera retroposición de la mandíbula y una reducción vertical del mentón. Y ella es antes y después, a unos, creo que 5 o 6 meses, a 6 meses de tratamiento. La gran mayoría de los pacientes que están como casos clínicos, pues son pacientes que he tratado con mi esposa, Que es que ortodoxia. ortodoncista que trata a mis pacientes, la doctora Florian, que la verdad el papel que yo lo he entendido bien porque pues lo veo, es el día a día, el papel del ortodoncista es sumamente importante y crucial en ese tipo de tratamientos. Ella es Paola antes y después, vemos que tiene una mejor proyección del maxilar, una punta nasal que se elevó, eh, un mentón o una proyección mandibular mucho menos importante. Sigue aprendiendo a sonreír. Yo Se ve luego, muy bien. entonces, ella es Paola. Bueno, este es otro caso, este es de otro ortodoncista, el doctor Rosendo Espinosa, un ortodoncista de Chihuahua. Ella tenía una simetría transversal importante, una desviación
de su línea media del mentón con respecto a la línea media facial de casi 11 milímetros. Mm. Una hipoplasia maxilar, un exceso de crecimiento vertical. Vemos cómo tiene una sonrisa gingival o una gummy smile, bastante proyección en su mentón. Muchas veces no es que tengan un cuerpo mandibular muy grande o un mentón grande por sí, más bien es el efecto de lo que hace un maxilar que no creció bien, que te dé la ilusión de que tienes una mandíbula muy grande, muy prominente, ¿no? Sí. Entonces ella tenía una laterognasia importante. Vemos que de la línea media facial a la línea media del mentón son casi 11 milímetros. Son las asimetrías de este tipo probablemente sean de las cosas más complejas de solucionar. Estas fotos no son buenas, discúlpenme, pero a ella se le hizo una cirugía triple. Esa foto primera de la izquierda son fotos que yo les pido a mis pacientes a los 2 días, a las 72 horas antes de que vayan a mi consulta, para revisar que todo vaya más o menos como está planeado, ¿no? Sí. Esta es la inflamación de mi paciente a las 72 horas. Probablemente hubiera todo sido perfecto si se hubiera inflamado igual del lado derecho que del lado izquierdo, pero considerando que se le movieron maxilar, mandíbula y mentón, aún considero que es una inflamación que no es muy alarmante Eso para, sí. para el tiempo que tiene. Esta es una foto a los 7 días. Creo que por aquí había un video, pero no se pudo reproducir. Pero bueno, ahí le pedimos que abra y que cierre. Ahí le pedimos que abra y que cierre. Yo creo que es porque tengo el puntero, ¿verdad? Ahí está. Esos son 7 días de su cirugía. 7 días, está Las muy piezas de bien. mano, todo lo que dan por allá, por atrás, pero bueno, ahí le pedimos que aviente un beso, su mímica facial bastante respetada, la verdad creo que es un pues, quirúrgico bastante aceptable para tener 7 días Está de súper bien. operada. No está Y bueno, moreteada, no está como... no tanto, miren, esta es la evolución una vez a los 14 días, esta es a los 21 días y esta es a los 30 días. Si te fijas, ya sonriendo un poco, Sí. con función, y bueno, ya la tenemos en seguimiento todavía. Este es un antes, este es un después a las 6 semanas. Sí, se ve la diferencia muchísimo. Entonces, no existe un resultado perfecto, pero siempre y cuando puedas satisfacer de la manera que más se pueda o la manera más los deseos de tu paciente para mí es una cirugía exitosa, ¿no? Habrán detalles que tú puedas decir que pueden estar bien o pueden estar mal, pero siempre y cuando tu paciente esté lo más contento posible, creo que has logrado el objetivo de tu cirugía. Y bueno, lo digo con toda la humildad, yo sigo aprendiendo de esto, aunque lo hacemos con cierta frecuencia, seguimos intentando mejorar y mejorar y mejorar nuestros resultados. Entonces, en ella se platicó que no quería cambiar tanto. A ella no lo operamos de manera anteroposterior su mentón, si se fijan es más o menos la dimensión que ella tenía antes. Únicamente lo corregimos en este sentido, porque ella no quería cambiar tanto y eso era algo que ella decía, es que a mí me gusta mi rostro, pero pues no me gusta que esté para un lado. La Y nariz sí le cambió, ¿verdad? sí, una vez que avanza el maxilar y que lo impactas, más bien la impactación le das soporte a esa base nasal y elevas un poco la punta de la nariz, que es una de las cosas positivas que se pueden lograr con lo que respecta a la nariz. Muchas veces esta elevación de la punta nasal puede ser inclusive contraproducente y se tendrá que manejar para que no sea tanto, pero en este sentido no se hizo nada porque considerábamos que es eso que iba a producir la impactación y va a verse bien y creo que se ve bien, no nos equivocamos en ese sentido según las expectativas del paciente. Se ve muy bien. Bien, lo vemos acá a las 6 semanas. Un perfil ya no tan convexo y más recto y eso es en reposo. Se ve muy natural. Sí, otra sonrisa gingival, una sonrisa gingival pues importante. Sí. Había tenido un tratamiento de ortodoncia, nunca le habían planteado cirugía, llegó con nosotros y le planteamos su cirugía porque en realidad en su tratamiento de ortodoncia previo no corrigieron lo que a ella más le importaba, que era su sonrisa gingival, ¿no? Hay limitaciones en la ortodoncia. Ujú. Sí, claro, sobre todo en estos casos
Muchas veces se puede optar por hacer una intrusión y luego después de la intrusión hacer un recontorneo de la gingiva, quitar hueso, pero en casos tan severos, pues probablemente no sea lo mejor. Si tú ves, es evidente que inclusive en reposo ella muestra casi todo el diente y Sí. eso nos hace pensar que tiene un exceso de crecimiento vertical. A ella se le hizo una cirugía bimaxilar, consideramos que el mentón no era importante en este caso. Hicimos una impactación del maxilar, una anterorrotación de la mandíbula para que acompañara el movimiento del maxilar. Y esta es la evolución de la paciente. Antes, 15 días después, ella se inflamó un poco más. Hicimos algunos procedimientos complementarios. Uno de ellos fue la bichectomía, que eso también favorece a que puedas tener un poco más de edema, pues eso a los 24 días. Y esa es un antes y después, más o menos a los 6 meses. Vemos que la sonrisa gingival, pues ya no está, se mejoró bastante en ese sentido. ¿Son de sus dientes naturales? ¿Son carillas? Sí, esos son sus dientes, Oh, esos qué son sus dientes naturales. Sí, exacto. Acá tenemos el perfil, creo que un rostro más armónico desde mi punto de vista, sí. un poco más estilizado, tal vez, una ligera elevación de la punta de la nariz. El dorso de la nariz a veces favorece porque se borra un poco. Aunque no operamos el mentón, el hecho de que rote la mandíbula le genera cierta proyección a tu mandíbula, entonces pudiera parecer que tiene más mentón, pero al mentón no le hicimos nada. Una foto de 3/4, creo que el resultado es bueno desde mi punto de vista. Sí, lo que ella quería. Ella está muy contenta, que te digo que al final eso es lo que más cuenta. Mm. Eso es un antes y un después, acercándonos a su sonrisa bien. Esta es otra sonrisa gingival importante. Además, ella tenía coronas cortas clínicas, erupción pasiva en sus dientes, y bueno, esto nos decía a gritos que necesitaba una cirugía ortognática, ¿no? No veo cómo de otra manera puedas corregir tanto exceso de crecimiento vertical. Bien, entonces hicimos más o menos lo mismo que en el paciente anterior, impactación, rotó la mandíbula. Esta es la evolución de la paciente a los 10 días, 26 días. Y este es el antes y el después. Ahorita con ella estamos trabajando la parte de alargamientos de coronas, ya terminó su tratamiento de ortodoncia, un diseño de sonrisa, probablemente después podamos compartir el caso completo. Sí, ¿Sí? sí, qué diferente. El, es un paciente joven de 18 años que llegó a nuestra consulta acompañado de su madre porque ellos estaban preocupados porque roncaba en las noches y alguien le dijo que este era muy joven para roncar y que podía tener algún problema en el crecimiento de sus maxilares y por eso llegaron con nosotros. En realidad él no tenía ninguna motivación estética, ya había tenido un tratamiento de ortodoncia compensatorio que estaba aceptable, no era mal tratamiento, pero la parte de la función respiratoria no se mejoró con ese tratamiento. Esta era la vía aérea del paciente antes de operarse, que es algo que podemos medir en los software, utilizando lo aprendido del doctor Hernández Alfaro. Nosotros es algo que hacemos de rutina. Este plano de Barcelona lo tomamos mucho en cuenta. Otro plano importante que tomamos en cuenta es el True Vertical Line de Arnett, pero en este caso nos guiamos por el plano de Barcelona. Vemos que ese incisivo está atrás de lo que probablemente debería estar. Se ha comprobado también que si los incisivos se acercan a esta línea, no solamente mejoran estéticamente, sino también mejoran en la función respiratoria. Lo que hicimos es tratar de esas estructuras acercarlas a este plano. Hicimos un avance triple, todo para enfrente, maxilar, mandíbula y mentón. Él es Elías a las 24 horas. Otra vez, disculpen los videos, son videos que se toman ellos o que a veces tomamos con el celular. Creo que es algo que tenemos que mejorar. Son 24 horas de operado. Estas son 72 horas de operado ya. Está súper bien. No, yo me lo imaginaría todo así, como decíamos, Sí, pues de a él TikTok. yo creo que le fue bastante bien y creo que la edad también fue un factor importante. Y él es Elías antes, al mes y a los 3 meses, ¿no? Con mayor proyección antero-posterior de todas sus estructuras, pero lo más importante y el motivo principal de la consulta de él era su vía aérea. Pues ahorita vamos a ver
el antes de su vía aérea sin cirugía y todo lo que pudimos ganar en volumen después de avanzar todos sus huesos maxilar, mandíbula y mentón. Esto es una vía aérea antes de la cirugía y del avance, y esta es su vía aérea después de la cirugía. Y le quedó Vemos bonito que, perfil también. perdón, Y le quedó bonito perfil. sí, pues a mí me gusta. Te Pero digo no que tiene de mover el maxilar, o sea, se abre la vía aérea. sí, por las inserciones musculares que tenemos a nivel de la orofaringe, favorecemos a que se abra esta vía aérea, que se abra al llevar los maxilares a una nueva posición. Ok. Ah, creo que esto es un video. Ay, perdón. La muelita del juicio. Nosotros podemos hacer una comparación del combin previo a lo que se logra con la cirugía. Lo que está en amarillo, pues es el antes de operarse, y el hueso que está en verde es lo que cambió, la posición que cambió una vez que está operado, ¿no? O sea, vemos que todo está más enfrente. ¿Y la muelita del juicio? Ah, por lo general, nuestros protocolos son quitar los terceros molares siempre antes, entre más antes mejor, 6 meses, 5 meses, 4 meses. En su caso, y esto es más importante desde mi punto de vista en la mandíbula, para hacer los cortes, porque los cortes que nosotros hacemos, los hacemos a nivel de donde están esos terceros molares. En este caso, hicimos las extracciones en el mismo tiempo, porque en el maxilar es un poco más predecible, ¿sí? Quitamos los terceros, en el mismo tiempo hicimos la cirugía. En la mandíbula, a mí no me gusta hacer esto, me gusta siempre quitar terceros molares siempre que sea posible, antes de la cirugía, para que exista hueso, y este hueso es por donde nosotros vamos a pasar los cortes con nuestra sierra, Ah, ok. ¿sí? Esta es otra paciente, creo que es la última, es una hipoplasia mandibular importante, un crecimiento, un poco de crecimiento vertical en su maxilar. Ella tenía ya un mentón aleoplástico, que eso es algo que también tenemos que tener cuidado cuando hay alteraciones en el crecimiento anteroposterior de nuestros huesos, sobre todo de la mandíbula. Es probable que un mentón aleoplástico no sea la mejor opción. Estas reabsorciones se pueden ver y se ven seguido. Ujú. Acá tenemos el implante aleoplástico que está desplazado. Lo que hicimos con ella fue quitar ese implante, hacer una intrusión de su maxilar, una ligera retroposición del mismo por la protrusión de sus incisivos, un avance de mandíbula y avance de mentón. Esa es su evolución antes, 10 días y 6 semanas de, de su intervención. Y esto es a los 2 meses, si no me equivoco, más o menos. Es un antes y un después. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. Espero no haber abrumado con esto, o que no hubiera sido tan largo y tedioso, pero pues te agradezco mucho por la invitación y ojalá que pueda ser de provecho para la gente que te ve. No, esto es súper interesante. Me encantó ver esto de Ni ser te más. dejé hablar también, ¿verdad? Ni te dejé hablar. No, sí está bien. Yo preguntaba como que en los momentos mis dudas y agradezco, doctor Loera, que hayas venido aquí a hablarte. Esto de mínima invasión, es súper importante conocer otras técnicas, ver, aunque seas de estudiante, seas odontólogo, seas de otra especialidad, ver Sí, algo nuevo, pues aplicándose y podérselo ofrecer a los pacientes o buscar quién pueda hacer ese tratamiento. O si alguien está buscando una cirugía así y tener sí, un posoperatorio más bonito. Está padre conocer todas estas técnicas y agradezco mucho que hayas venido aquí a Odontoblog a compartirnos tus conocimientos. Te encuentran en Instagram como lo era maxilofacial y este es tu correo de contacto, ¿verdad? También. sí, ese es mi correo, mi Instagram, que en realidad no soy muy diestro para eso del manejo de redes sociales y todo eso, pero ahí de repente procuro poder compartir algunos casos, poder responder dudas si es que me escriben por ese medio. Y no, en realidad, pues yo te doy las gracias a ti por considerarme y espero que esto sirva para la gente que te ve,
para los odontólogos, los no odontólogos, para todo el mundo. Sí, agradezco mucho que vengas, nos hayas platicado y ya como viendo en casos, como que ya entendimos toda la teoría del principio. Está Sí, muy, probablemente. está Es muy que interesante. es demasiado material. Esperemos que puedas hacer algo interesante con esto. Mil gracias. Para cualquier duda, pregunta, si te quieren contactar, si están en Chihuahua, si están cerca, si les interesa ese tratamiento o algún colega que te quiera hacer una pregunta, que te mande el mensaje en Instagram. Sí, me puede mandar un mensaje en Instagram y ya dependiendo lo que se necesite, pues ahí lo podemos canalizar con la gente que me apoya, mis asistentes, la gente que me apoya en el consultorio. No, agradezco muchísimo y las puertas de Odontoblog están abiertas para cuando quieras hablar de cualquier tema. Aquí eres bienvenido, doctor Loera, y pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Chihuahua. Sí, gracias a ti, que estés muy bien y nos vemos pronto. Denle like y dejen sus preguntas. Aquí vamos a estar tratando de responder o contacten directamente aquí en sus redes al doctor Loera. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. Bye, nos vemos.